Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por conectarse. Voy a hacer primero, antes de orar y antes de empezar este tiempo, esta enseñanza, que sé que te va a enriquecer. Voy a compartir pantalla para empezar nuestra conferencia, enseñanza. Te va a ayudar muchísimo a lo que queremos hoy aprender. ¿Ven ahí la pantalla? Hoy vamos a ver un tema muy eh, estalla cabezas, yo siempre digo estalla cerebro. ¿Por qué? Porque conocemos de pronto muy superficial eh, cuando nos hablan acerca cuando nos hablan acerca de los profetas. Y vamos a ver hoy la característica del profetismo, pero antes de eso vamos a poner ese tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por este tiempo tan especial, Señor. Gracias por darnos este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Pedimos, Espíritu de Dios, que tomes el control de nuestra vida, toma el control, Señor, de nuestros pensamientos, toma el control, Señor, de cada una de nuestras puntos. Sabemos que tú siempre has permitido, Dios, que estés en medio de todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, damos muchas gracias por tu presencia, Señor. Ponemos en tus manos esta conferencia, ponemos en tus manos este tiempo tan especial, Padre, en el nombre de Jesús. Tiempo donde queremos ver que las características del profetismo nos van a ayudar a desarrollar nuestro talento, nuestros dones, y vamos a ser de influencia para muchas personas. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que nos das. Quiero saber primero si me están escuchando, porque no veo aquí. Carmen, yo. ¿Ahí me están escuchando? Quiero saber, por favor. ¿Quién ahí? ¿Está bien? Ok, ya vi que es. Muy bien. Bueno, y en la característica del profetismo, quiero hacer énfasis en algo muy importante y es que usted se haga una pregunta por 5 segundos, que no tenemos mucho tiempo, que para usted que es un profeta. ¿Qué significa o qué cree usted que es un profeta? No me lo responda o escríbamelo si quiere, eh, pero quiero que lo haga antes de empezar de pronto a meterlo a que nos empecemos a sumergir en el tema del profetismo, porque tenemos de pronto ese tema con muchos vacíos, porque solamente creemos que el profetismo es simplemente alguien que lanza palabra, alguien especial, sí, que solamente está en un lugar X o en un dogma o pertenece a X religión o a X iglesia grande o a X iglesia pequeña o son personas demasiadamente especiales porque hemos escuchado de profetas, hemos escuchado lo que hacen los profetas, la locura de los profetas, cómo han sido perseguidos, lo que ellos han dicho, porque han predecido el futuro. Entonces quiero que me escriba ahí 5 segundos, te doy, mientras que entramos a profundidad en el tema. Y lo que vamos a hacer es ver esas características del profetismo. Eh, y entonces vemos ahí una diapositiva, ustedes me dicen si ven la diapositiva, están viendo, vemos que el profetismo, esas características que son las más importantes, y primero viene, y vamos a ver de dónde viene, el hebreo, roé, que se traduce como vidente. ¿Qué significa el roé? Vidente. ¿Qué significa profetismo o profeta? Significa vidente, ¿sí? Que vemos que es el que ve el futuro, y lo relacionamos como el profeta, el que ve el futuro, el que me va a decir el futuro, el que me va a señalar qué va a pasar en ese futuro que yo no puedo ver como persona
a un creyente, ¿sí? Ahora, también vemos que hay una clase de profetismo estático, la cual a partir, que fue en ese tiempo, donde los profetas habían diferentes clases de profetas, el profeta menor, el profeta mayor, el profeta que anunciaba para el pueblo la destrucción de un pueblo o anunciaba que de parte del Señor que iban a venir ciertas cosas a favor o en contra del pueblo. Pero había una clase de profetismo y ese profetismo estático, en la cual se daba a partir de tocar instrumentos. Yo les coloco en las diapositivas, porque era más o menos así. El profeta que tocaba el instrumento tenía un talento para hacerlo y a través de eso servía al Señor en el reino, servía al Señor en ese lugar donde Dios lo había puesto para que ese profeta a través de su canto, a través de su toque de instrumento, del arpa, la gente, él podía profetizar y esos instrumentos a través de esos instrumentos le servían al Señor. Y este profeta era un profeta pago, recibían algún tipo de contribución. ¿Y de quién? Del rey. Recibían algún tipo de contribución. Era muy importante porque este profeta tanto tenía ese conocimiento de lo grande que iba a venir para ese pueblo como también de lo pequeño. Ellos sabían que venía lo pequeño y lo grande para el pueblo, si venía la prosperidad, si venía la destrucción, si venía de parte de ese profeta, porque era usado por Dios, qué iba a pasar en el futuro para todo un pueblo, pero en cabeza del rey. Ahora, muy importante es que el profeta, para que lo tengamos en cuenta y nos contextualicemos, el profeta no es un adivino, no es el que adivina el futuro, es el que te va a decir, mira, el futuro es este. No, porque no es lo que significa, no es el término que le da la Biblia al profeta, ¿sí? También vemos que en el hebreo Naví es otro término hebreo que significa profetizar, ¿sí? Profetizar, Naví en hebreo, significa profetizar, hablar, lanzar, declarar, predecir. Eso significa Naví, que es el otro término hebreo. Gracias por escribir. Creo que estaré escribiendo. Bueno, muy bien. Me gusta porque ahí me doy cuenta que usted tiene de pronto un contexto de profeta, pero ahora cuando usted empiece a ver que no es como nos lo estamos imaginando, se va a dar cuenta el poder que tiene esta característica del profetismo, el poder tan, tan influyente que puede traer el profetismo a la comunidad donde nos estamos nosotros desarrollando como ministros, como hijos de Dios. Sabemos en esta segunda diapositiva lo que les decía, el profeta no es un astrólogo, un adivino. Mucha gente toma esto, pues, el profeta lo toma así, aún siendo personas creyentes, aún siendo personas que van a la iglesia, todavía arrastran con lo que aprendieron en el mundo y aún siendo cristianos, aún siendo personas creyentes, y teniendo en cuenta que hay un ministerio que es el ministerio profético, creen que el profeta es un adivino, lo toman como un adivino, como un astrólogo, como la persona la gente lo busca, que es lo más tremendo, la gente lo busca para ese fin, pero el énfasis bíblico, como les decía ahorita, no es un énfasis de adivinación, de astrología, del que te adivina el futuro, porque no es como la Biblia lo quiere enfocar. Sí, definitivamente nuestros profetas no son ni adivinos, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos del futuro. Definitivamente es así no es así como tenemos que ver los profetas, pero hay personas que sí lo ven, porque acuden al profeta o simplemente van a la iglesia cuando el profeta está o cuando el profeta va a lanzar una palabra, porque necesitan de pronto que Dios les hable a través de ese profeta para sacar adelante su problema, porque necesitan que Dios les hable ese día porque tienen alguna dificultad y entonces no debería ser el enfoque de este profetismo que es el que la Biblia reza. Ahora, el verdadero profeta, y vamos a ver que el verdadero profeta es el que recibe la revelación de Dios. La recibe a través de qué? A través de la palabra. El verdadero profeta es el que edifica la iglesia. El verdadero profeta es el que edifica ministerios. Cuidado, porque a veces pensamos que el profeta simplemente va a hablarle a la persona, a una persona unipersonal, y puede ser así, por el bien de toda la comunidad, por el bien de toda la iglesia, para edificar y transformar la iglesia.
¿sí? Y la palabra que el profeta está lanzando en ese momento, que está orquestando y es Dios a través de esa persona, está arraigada definitivamente al pasado con base en el presente. Ese es el verdadero profeta, el que con base en la palabra, pero con base en el pasado. Cuando hablamos del pasado, estamos hablando que la palabra ya está escrita hace mucho tiempo y el profeta lanza la palabra y a través de esa revelación que tiene el profeta, puede predecir el futuro, puede predecir, pero basado en ese presente, ¿sí? Y puede lograr ver el futuro a través de esa palabra que ya está escrita, que Dios escribió y que Dios establece para ese profeta para que pueda tener una revelación, ¿sí? Y esta revelación sea una revelación progresiva para este pueblo, para este reino, para este ministerio, para una ciudad, ¿sí? Más adelante vamos a ver que el profeta no solamente va a tratar un tema iglesia como tal. Muy bien, así es, como lo estás escribiendo es perfecto. Ahora vemos en esta diapositiva, me gusta mucho porque la he diseñado de tal manera para que usted pueda ver que el profeta de Dios definitivamente lo que debe de hacer el profeta es ser un intérprete. El intérprete de la palabra, el profeta, se tiene que convertir en esa persona estudiosa de la palabra que va a tomar el detalle de lo que él va a lanzar porque recibe revelación de Dios, pero en el detalle, en la interpretación, él tiene que convertirse en un hermenauta, perdón, donde él pueda interpretar esa situación que está pasando en el momento, pero basado en la palabra, como les decía ahora, y de la situación que en el momento se está viviendo. Vamos a poner un ejemplo, la situación que estamos viviendo ahorita. Sí, ya salimos del COVID, ya salimos de la pandemia, y ahora hay un problema económico a nivel mundial, no es un tema de Colombia, no es un tema solamente de la ciudad de Santiago de Cali, es un problema que tiene toda Colombia, que tiene todo el mundo y la economía mundial está sufriendo. Entonces, de la misma manera, el profeta tiene que ceñirse a la situación que en ese momento está pasando el pueblo, en ese momento está pasando el ministerio, y de acuerdo a eso, en lo litúrgico, ¿sí? De acuerdo a eso, poder mover esa profecía, poder lanzar esa profecía en todas las esferas, en lo social, en lo político, en lo religioso. Y es de la manera como el profeta tiene que hacerse destacar, ¿sí? Y ahí vemos en la diapositiva cuando el profeta a través de los tiempos, ¿cierto? Y a través de presidentes de la república, reyes, a través de libertadores, a través de lo que se ha gestado a lo largo de la historia de la humanidad, lo social, lo político, lo religioso, y el profeta se tiene que mover definitivamente basado no solamente en eso espiritual, en eso litúrgico, sino en lo que está sucediendo en el momento. Ahí nos tiene que quedar claro, es que el profeta tiene que utilizar ese contexto que en el momento se está viviendo ese rey, ese reino o esa ciudad. ¿Sí? El profeta definitivamente debe tener la plena conciencia que fue llamado, ¿sí? Que fue llamado definitivamente por Dios. Si el profeta no tiene esa conciencia de que fue llamado por Dios, él no va a tener esa revelación de parte del Señor. Por eso la palabra en Jeremías capítulo 1, y voy a hacer referencia a esta palabra porque es donde, digamos, hoy el abrebocas. Obviamente hay mucha más palabra para esto, pero es una palabra muy clave porque muchas veces las personas Dios escoge para que sean profetas del Señor, estas personas se resisten a este llamado, se resisten y Dios los ha llamado muchas veces. Mira lo que dice la palabra en Jeremías 1:4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Qué hermoso esta palabra, porque el Señor no te escoge como profeta a las naciones, no te escoge, o te puede escoger ya después de que seas adulto, después de que seas joven. Pero es una aclaración aquí el Señor cuando fue escogido Jeremías.
Y Jeremías fue escogido desde antes de que fuera formado en el vientre. Pero esta palabra también puede ser para mí, porque yo la puedo recibir como revelación. Dios me escogió a mí desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo la puedo tomar también para mí y así mismo poderla llevar al contexto, poder entrar al estudio profundo de la palabra y convertirme en un profeta del Señor. No podemos escapar definitivamente a esa voz de Dios, no podemos escapar a la voz de Dios, no podemos escapar de esa voz que quema definitivamente por dentro, que nos hace profetizar, que no podemos quedarnos callados. Eso es el profeta no puede quedarse callado. El profeta tiene que lanzar la palabra, el profeta tiene que hablar de parte de Dios con esa revelación, ese llamado profético no lo puede negar. Jeremías fue llamado profeta a las naciones y vamos a ver cómo Jeremías se desarrolla en el libro de Jeremías, se desarrolla como un profeta, pudo haber sido rey, pero dijo, no, yo voy a ser profeta porque fue la mejor parte para él. Y ahí es donde vamos a ver más adelante esas calamidades que tiene el profeta. ¿Sí? Jeremías, Habacuc, Oseas, Jonás, todos han tenido calamidades y lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. Los profetas no son tan populares. Saben que los profetas no son los que reciben el aplauso de la gente. Yo lo vivo con una persona que considero que es una profeta para mí, es mi esposa. Mi esposa no recibe los aplausos ni los, eres tremenda, no. ¿Por qué? Porque ella va lanzando la palabra de verdad de parte del Señor, con revelación, ¿sí? Y lo veo en ella, obviamente lo veo también en nuestra comunidad, como hay personas que se desarrollan en ese don profético y no son tan queridos por la gente, los miembros de la iglesia. Además reciben el aplauso de la gente porque le dicen la verdad a la gente, le dicen a la gente lo que ellos no quieren escuchar. Y ese es el tema con el profeta. El profeta va lanzando la palabra y hay gente que se incomoda con lo que el profeta dice, ¿sí? Pero este tipo de gente que no le gusta escuchar al profeta verdadero, sino al profeta falso, este tipo de gente prefiere escuchar ese profeta falso, de pronto sí puede ser pago en el tiempo de los reyes, de los sacerdotes. Había gente que no le gustaba escuchar a los profetas como Jonás, como Jeremías, como Habacuc, como los profetas que estaban en esa construcción de la historia. No les gustaba escucharlos, a ninguno de ellos. Entonces, pero sí les gustaba escuchar a los profetas que eran pagos por los reyes. Era un profeta falso, un profeta que le gustaba que hablaba a la gente lo que a ellos les gustaba que el profeta quería hablar. O sea, no les estorbaba para nada el pecado, no les exhortaba para nada, ¿sí? Y estos profetas recibieron obviamente retribución de estos reyes. Y usted ve los libros de los profetas como Oseas, los libros de los profetas como Jeremías, como Jonás, como Habacuc, ellos no eran profetas pagos, eran profetas de verdad, profetas que hablaban la verdad, que no se dejaban transar por nada. Amós, no se dejaban transar por nada, uno rico, otro pobre, profetas con una posición social diferente, pero estos profetas eran profetas verdaderos, que lo que ellos lanzaban a muchos les gustaba porque construía, edificaba su vida, pero a otros no les gustaba. Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer, identificar cuál es el profeta verdadero y cuál es el profeta falso. El profeta verdadero es el que no tiene ningún vínculo con el rey, el que no tiene ningún vínculo con las grandes potencias, el que no tiene ninguna amistad realmente con esa persona adinerada que maneja los medios de comunicación. Lo vemos en Colombia, lo vemos en el mundo, lo vemos en todo el planeta Tierra. Hay personas que manejan de verdad el dinero y vemos también personas que van lanzando palabras, no necesariamente que sean de la iglesia, son personas que trabajan en el arte o en la cultura y no les gusta algo de algún presidente o de algún gobernante, lo van lanzando de una, inmediatamente esta persona es atacada porque no les gusta a la gente que lo siga a esta clase de presidentes o a esta clase de mandatarios, no les gusta que esta persona está en el arte o que está en la iglesia, en la misma iglesia, sacerdotes que se levantan, pastores que se levantan en contra de estos gobiernos lo que están es azotando a la gente, lo que están es sometiendo a la gente a la pobreza, no les gusta. Entonces, estos son los profetas que se están levantando, profetas falsos, profetas verdaderos, y ahí es donde nosotros tenemos que identificar
qué clase de profeta es que nos está hablando y qué clase de profeta es el que nosotros vamos a recibir para poder ser transformados realmente, que una sociedad sea transformada. Ahora, ah, definitivamente, definitivamente el profeta tiene una profunda sensibilidad humana ¿por qué? Porque le adolece la injusticia social, le adolece los despojos de la tierra. Y lo vemos en la actualidad. Personas que no necesariamente sean de la iglesia, personas que denuncian, personas que denuncian el robo, denuncian la corrupción que hay en este momento, y lo vamos a ver más adelante en estas características del profeta, ¿sí? Pero el profeta tiene una profunda sensibilidad humana, se reconoce por ser sensible humanamente, por ser sensible, porque le toca sus fibras cuando son las personas, los campesinos, son despojados de la tierra, porque en lo político, gobernantes que están definitivamente robando la ciudad, que no están gobernando con verdad, que no están gobernando con justicia, ¿sí? Y vemos un ejemplo muy claro del profeta Jonás, porque Jonás, dice la palabra que Jonás hervía de celo de que Dios iba a perdonar a un pueblo que iba a seguir siendo sanguinario con Israel. A Jonás le hervía la sangre solamente pensar de que Dios iba a perdonar a un pueblo entero que finalmente iba a seguir persiguiendo y matando y asediando. Un pueblo sanguinario iba a seguir asediando a Israel. Entonces a Jonás le hervía la sangre de eso. Y vemos también el ejemplo de Habacuc. Habacuc, tremendo profeta del Señor, que era un problema porque pensaba que Dios no iba a hacer nada, que se estaba demorando mucho, que Dios no iba a poner su mano sobre esa injusticia que en ese momento estaban viviendo estos habitantes y que estaba viviendo su pueblo. Habacuc, un profeta que finalmente le tocó someterse a la voluntad de Dios porque Dios le respondió. Dios le dijo, no, Señor, no, Señor, yo sí voy a responder, pero no va a ser ni en tu tiempo ni en el tiempo del pueblo, sino en mi tiempo. Por eso vemos a Habacuc capítulo 2, que lo manda a Habacuc a escribir en unas tablas, ¿sí? Y le dice, tardará, pero llegará. Escribe la visión en tablas, y vemos que uno lo toma inclusive para sus carteleras de sueños, y todo, y dice tremendo, ¿no? Porque Habacuc fue tratado en su carácter, porque Habacuc no podía concebir que Dios se demorara tanto en responder ante tantas injusticias. Pero a Bakú le tocó entender que no era en el tiempo de él, que no era en el tiempo del pueblo, que no era en el tiempo del problema que había tan tremendo en ese pueblo, sino que tenía él como profeta, tenía que esperar. Él como profeta tenía que decir, bueno, está bien, la voluntad de Dios que se haga, pero yo tengo que lanzar esto, pero yo tengo que decirle a Dios que, ¿por qué se está demorando tanto con esto que está pasando, con estas injusticias que están dentro del pueblo? A Bakú le tocó entender que no era en el tiempo de él, sino que era en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Los profetas son tocados por el Espíritu Santo, los profetas son tocados por el Señor, y Habacuc fue uno de esos. Obviamente Jonás también, porque Jonás era tremendo, era una persona tremenda también, un tremendo profeta, pero también le tocó someterse a la voluntad de Dios. Vemos también unas características muy importantes que las quiero mencionar de esta manera, que son las características importantes dentro del profetismo, si vamos a abarcar todos los profetas que hay, menores, mayores, unos con más historia, unos con menos historia, uno pobre, otro rico, profetas en todo el círculo social, profetas locos, profetas, sí, pero quiero destacar estas 7, 8 características que para mí son de gran importancia dentro del profetismo, para que logremos ubicar el verdadero profeta que debe de gestar ese ministerio que nosotros lo estamos viviendo día a día. Tienes razón lo que estás escribiendo ahí, tienes razón. Ahora, lo primero es que el profeta debe de conocer, bien sea el profeta que sea, el profeta que sea, debe de conocer muy bien su contexto, conocer el contexto y llevar
a que la iglesia no le saque molde a la silla, no le saque molde a la silla donde cada domingo se está sentando, cada sábado, a recibir simplemente, va 2, 3 veces a la iglesia, como miembro de la iglesia, como parte de la iglesia, y simplemente no ejercita el contexto, solo quiere recibir. Solamente quiere recibir palabra de Dios y no quiere ubicarse en el contexto. Y cuando hablamos del contexto, es la situación que está pasando en este momento, el país, la nación, este mandato, el problema que está pasando el pueblo. Cuando hablamos de ese contexto, es ubicarse en el contexto para poder que se ejercite y cuál va a ser definitivamente para este miembro de la iglesia, cuál va a ser la bandera que este profeta va a mover para que esta circunstancia pueda cambiar. Si tiene que denunciar, denunciar. Si tiene que profetizar y tener que denunciar la corrupción que hay en la ciudad, que hay en su empresa, que hay donde él se mueva como profeta, o sea, como miembro de la iglesia, tiene que esta persona estar ubicada en el contexto. Y mire, y Amós fue un ejemplo de esto. Amós tenía muy claro su contexto. Amós tenía un contexto claro y tenía una bandera por la cual tenía que pelear, que era la injusticia social. Amós le hervía la sangre la injusticia social. Amós era un profeta, un campesino, y este Amós era un tremendo profeta que no le gustaba para nada que los reyes de esa época fueran injustos con el pueblo. Era un hombre que le gustaba guardar la justicia social y él se peleó eso, esa fue su bandera. Él no se quedaba callado, él iba anunciándola. No tenía relación con el rey, no tenía ninguna relación, aunque lo quería, no tenía ninguna relación con el rey, porque le iba cantando la tabla como decimos nosotros. Era un profeta verdadero, no era un profeta falso. Lo segundo que yo veo en estas características de las más importantes es que definitivamente tenemos que ejercitarnos en el contexto social, trabajar en todo lo holístico, porque no podemos encapsular el profetismo, no lo podemos encapsular solamente en la iglesia. Y ese es el problema que tiene la iglesia. Por eso, por eso no, tú no ves que la escuela de profetas sea, digamos, esa referencia que tiene la iglesia cristiana, porque la iglesia debería tener una escuela de profetas, así como una escuela de desarrollo integral para desarrollar para la formación de líderes, pero no tiene una iglesia de profetas. Y ahí es donde la iglesia está fallando, porque no está ubicada en el contexto social. Pero la iglesia debe trabajar definitivamente, no estoy hablando de la iglesia cristiana solamente, estoy hablando de toda la iglesia. Hablo de todo lo que es iglesia como tal, ¿sí? Como tal. Y la iglesia debería trabajar en eso holístico, para no encapsular solamente el profetismo en una sola línea, sino que definitivamente se pueda trabajar en todo lo holístico, en todas las esferas sociales. Eso debería ser la iglesia. Ahora vemos también que en el profetismo, el profeta debe ser un intercesor, orar por los otros. Génesis capítulo 20, versículo 7 es un claro ejemplo, donde en ese momento hay una intercesión y definitivamente tú y yo, si somos profetas, si ya está haciendo, tus fibras están siendo tocadas en este momento, dice, uy, yo como que soy profeta, ahora me estoy dando cuenta, me estás escribiendo ahí. Claro, porque sabes una cosa, porque tú oras por otras personas, porque te levantas a interceder, porque te levantas a interceder y a clamarle al Señor para que esa situación cambie. Eso es ser un verdadero profeta, que se preocupe por esas situaciones. Lo cuarto, ser un mediador entre Dios y el pueblo, ser un mediador, ser esa persona que va a intervenir entre el pueblo y Dios, estar en un campo neutro, pero ser un mediador para que las cosas vayan bien. Y vemos, y quiero leerles, voy a poner un poco más pequeña la diapositiva en Deuteronomio 18:15. Aquí lo tengo. Denme un segundito. Miren lo que dice Deuteronomio 18:15. Y es tan poderoso esta palabra que está escrita en Deuteronomio 18:15, que mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, es un poco largo, pero quiero leérsela porque aquí es donde nosotros entendemos. Dice Deuteronomio 18:15. Vamos a leer hasta el 20. Dice, profeta de ti, profeta de en medio de ti, a tus hermanos como yo, te levantará Jehová Dios
y a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Mire tan tremendo en el versículo 10, en el versículo 18, dice, y pondré palabras en su boca y les hablaré, y les hablará todo lo que yo le mandare, más cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, mire tan tremendo esto, lo que habla acerca del profetismo, lo que hablamos acerca de esto que Dios está demandando en nosotros. Voy a poner la diapositiva nuevamente para que usted la pueda ver. Y vemos que Dios en este momento está demandando sobre nosotros que nosotros seamos esas personas, si somos escogidas por Dios para hablar de parte de Él, que realmente tengamos la responsabilidad, que tengamos la responsabilidad de ser esos profetas que vamos a llevar el mensaje. Voy a ponerles aquí la diapositiva. Que vamos a llevar el mensaje, que vamos a llevar ese poder de Dios, que vamos a lanzar esa palabra profética sobre el pueblo. Y vemos cómo Dios en este punto dice que el profeta definitivamente debe estar en el secreto del Señor. El profeta verdadero es el que está en el secreto del Señor. Me ha lanzado, no se me ha abierto. Mira, ven, ¿cierto que no? Vamos en la sexta característica, ¿verdad? Ahora, ¿yo qué puedo ver aquí? ¿Yo qué puedo ver aquí? Espérenme un poco, que es que este no quiere. Ahora sí, ya. Muy bien. En el punto número 6 dice, el profeta, hay las últimas tres características. El profeta denuncia, el profeta anuncia y el profeta renuncia. Y le voy a explicar rápidamente esto. Cuando el profeta denuncia, cuando encuentra lo que hablábamos ahorita en Deuteronomio 18, cuando encuentra un tema que no está acorde con la justicia social, que no está acorde con el contexto que en este momento se debe labrar, el contexto social, ¿sí? Cuando denuncia, lo debe denunciar, no puede quedarse callado. El profeta anuncia cuando le he revelado en el secreto del Señor una palabra que va a ser de edificación para la iglesia, una palabra que va a ser de edificación para su entorno. Ahí el profeta anuncia y el profeta renuncia. Y vemos que a quién le pasó en la renuncia, le pasó a Jeremías. Le pasó a Jeremías, porque ¿qué pasó con Jeremías? Jeremías hubiera podido ser ¿qué? Jeremías hubiera podido ser rey y prefirió renunciar, definitivamente renunciar, y escuche esto, de pasar a ser rey a ser profeta. Renunciar a todo lo a todo lo que tenía. Y aquí es donde yo les quiero dejar este texto bíblico. Definitivamente nosotros tenemos que ser esos profetas dentro de nuestra comunidad. Yo soy profeta dentro de mi comunidad. Yo me desarrollo en este momento como un líder sindical. Les quiero contar rápido, un líder sindical. Y estoy denunciando los actos de corrupción porque no me puedo quedar callado al ver cómo se están robando la empresa que me está dando a mí para el sustento de mi familia. Me convierto en profeta, me convierto en anunciar, porque es denunciar y anunciar, denunciar esa corrupción y anunciar qué puede pasar con la empresa si se siguen robando la empresa como se la están robando y renunciar, que estoy renunciando en este momento, renunciando de pronto a cosas mías personales, renunciando de pronto a momentos que yo puedo pasar personales en mi vida, renunciar quizás de pronto a pasar un rato de distracción mío, estoy renunciando inclusive a subir de puesto en mi propia empresa porque estoy renunciando a todo por denunciar y por anunciar,
por denunciar la corrupción y por anunciar lo que pueda pasar. Por eso tú no te puedes quedar callado. Yo te quiero rearguir con algo, te quiero invitar a que tú no te quedes callado con nada, que veas el ejemplo de los profetas. Fueron perseguidos algunos y fueron perseguidos y fueron asesinados esos profetas que usted ve en la palabra del Señor. Pero no te puedes quedar callado ni sentir temor porque Dios es el que te está llevando y te está volcando a ese profetismo, a que profetices, a que denuncies, a que no te quedes callado con la corrupción de tu país, con la corrupción de tu empresa. En este momento me está pasando y me estoy convirtiendo en un estorbo para aquellos que se están robando la empresa, para aquellos que quieren robar la institución. No te quedes callado dentro de tu comunidad. Tienes que anunciar, tienes que menear la bandera, mover la bandera de hacer anticorrupción. No permitir que otras personas te callen, otras personas tapen tu boca y te digan, no, cállese, te amenacen, no permitas eso, porque si tú tienes el respaldo de Dios, Dios va a hacer contigo cosas tremendas a través del profetismo. La palabra del Señor, Dios me da una palabra tremenda en Jeremías capítulo 1, versículos 17 y 18, donde me dice que si yo no anuncio, que si yo no voy y digo lo mal que están haciendo ellos, se lo estoy parafraseando, pues Dios va a ponerme en vergüenza. Yo no quiero hacerlo. Esa es una palabra que el Señor me da para yo poder ser ese profeta en medio de esa situación tan complicada. Me puse en el contexto, me puse a investigar y claro, se están robando la empresa y los denuncié y anuncié que si seguían robando la empresa iba a quebrar. Una empresa tan hermosa que nos ha dado todo. Esto es algo personal que les estoy contando, pero tiene que ver con el profetismo. Estoy activándome en el profetismo todos los días. Estoy activándome en el profetismo porque es lo que finalmente Dios está dándome a mí. Por eso escojo esta parte. No es fácil porque a la gente no le gusta cuando tú dices la verdad. A la gente no le gusta cuando tú estás lanzando palabra de verdad. Quiero cerrar con esto para que te lo lleves en tu corazón. ¿Tú qué me escribiste ahí? Primera Corintios 14. Dice, y procura los dones espirituales, sobre todo que profetice. Esta palabra no solamente es para unos cuantos, es para todos aquellos que quieran desarrollar este don del profetismo, de profetizar, pero profetizar con verdad, de profetizar a través de la palabra, de profetizar con una base bíblica. Como decía al comienzo, de ese pasado, ya está escrito, lanza la palabra, permite que la revelación de Dios y el secreto de Dios te permita anunciar con responsabilidad aquellas cosas incorrectas que no están acordes con la justicia y con la equidad. Muchas gracias por conectarse, que el Señor los bendiga. Quiero orar por ustedes, Padre, yo te doy muchas gracias, yo bendigo este grupo, bendigo esta palabra, bendigo este tema, y te pido, Dios, que tomes el control de sus vidas en el nombre de Jesús. Amén.